Bien, muy buena noche, estimados estudiantes, compañeros. Hoy martes 22 de octubre de 2019, son las 6:35. Hemos dado unos minutos de espera para que más compañeros se nos unan. Hacen un favor, me reportan si me escuchan. Recuerden, por favor, deshabilitar sus micrófonos y sus cámaras. Ok, gracias Judy. ¿Por qué? Ok, Carmen, gracias. José, por estar pendientes. Entonces, pues a todos los que están, llegaron temprano, José sobre todo, pues es importante cumplir y además de eso atender la reunión. Les decía yo anoche en la teleclase de que siempre es complejo el poder cumplir, sobre todo después de un día de trabajo a esta hora, pues llegar a compartir y tener la disposición de aprender. Nuevamente recuerdo, eh, por favor, yo también lo puedo hacer, pero me demoro desde acá para deshabilitar sus micrófonos y silenciar a todos. Ok, listo. Entonces le estaba diciendo de que gracias, por favor, si quieren, se reportan para saber al menos desde dónde vienen, en orden de generar algo de interacción. Jocelyn de Pasto, ok, ¿desde dónde más se nos están uniendo a esta videoconferencia el día de hoy? Y Andrea desde Segovia, en Antioquia, José desde Aguas Chica, en Cesar, Cindy desde San Vicente, Chucurí, Esteban desde Chiquinquirá. Entonces, eh, pues fabuloso, como lo ven. Carmen Alicia desde aquí cerquita en Zipaquirá. Eh, no sé cómo estará el clima para ustedes. Acá en Bogotá haciendo muchísimo frío. Cayó un torrencial aguacero que además de eso dejó quieta la mayor parte de la ciudad. Entonces, vamos a empezar pues básicamente a terminar el tema que había comenzado yo en la teleconferencia del día de ayer. Como les decía a ustedes, pues es un curso introductorio y lo más importante es que básicamente el tema de conceptos. Sepan cuáles son las principales normas que estamos utilizando nosotros, que se utilizan a nivel de la industria, aprender a leer, aprender a manejar, conocer el vocabulario de la Guía Técnica Colombiana 45, que es la base fundamental para los sistemas de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de gestión adecuada del riesgo. Eh, entonces, en ese orden de ideas, pues recordemos algo, simple, además de eso, algunos de los que están presentes tal vez no estuvieron el día de ayer. Entonces, importante, el riesgo. ¿Sí? Recuerden que el riesgo se mide, el riesgo le permite a uno estar preparado. ¿Sí? Cuando uno hace una gestión adecuada del riesgo, le permite a uno poder calcular qué es lo que puede llegar a ocurrir. ¿Sí? Pero para hacer eso debe tener un sistema montado, precisamente el poder saber cuál es la probabilidad versus la consecuencia, pues debe haber una medición de los el conocimiento de todos los peligros. Y cuando uno empieza a utilizar esa palabra todos, pues sí, ok, una droguería, una panadería, pero si ustedes empiezan a pensar en una planta, en algo que tenga una línea de producción, que tenga 10, 15, 20, 50 procesos y de esos procesos hayan subprocesos, entonces, el conocer todos los peligros que pueden estar ligados a cada una de esas tareas es un trabajo grande. Eso es la primera parte. La segunda, además de eso, poder medir la severidad del daño, ¿sí? Es decir, la consecuencia de esa probabilidad de que el hecho suceda. Entonces, es un trabajo que debe ser meticuloso, que siempre está cambiando. Además de eso, que le permite a uno hacer gestión, es decir, además de eso se mete uno con planes, le permite a uno medir si están funcionando. Entonces, son temas de que no son planos, no son lineales en el sentido de que yo comienzo hoy y termino en un año o termino en 2 años de generar el sistema perfecto, sino que siempre se están renovando, siempre está cambiando, siempre estoy volviendo a medir, siempre estoy haciendo acciones de mejora. Entonces,
Es bastante serio, es interesante además de eso, y sobre todo cuando aplicando pues el dibujito que aparece ahí en la gráfica de la grieta, de que cuando sucede algo y uno estaba preparado y permite de que esa gestión salte esos sucesos, esos eventos que ocurren, pues da satisfacción el saber de que el sistema está preparado. Además de eso, también les digo una cosa, pues al nivel, algunos de ustedes tal vez trabajan en sistemas de gestión o trabajan en las organizaciones y simplemente está estudiando esta tecnología en orden de poder tener su acreditación desde el Estado, su licencia. Eh, y sabe entonces, debido a la experiencia, de que no es lo mismo un sistema joven, ¿sí? Un sistema de gestión basado en riesgos joven, que uno que ya es maduro. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces se trata también de quitarles a ustedes, a los que están comenzando, que nunca lo han visto, pues quitarle presión. ¿Sí? Es un sistema en el que uno siempre está mejorando y siempre está aprendiendo. Entonces se trata más que todo de eso. Redundar, sí, siempre lo hago, en el sentido de que son cosas que sí se tienen que hacer. Normalmente yo no utilizo la memoria para gran parte de las actividades porque no creo mucho en ella. ¿Sí? Las cosas van cambiando y la subjetividad de la mente pues hace de que uno tenga diferentes visiones. Pero en el caso de los conceptos y conceptos que son normativos es obligatorio. Entonces en ese sentido sí debe haber utilización de memoria para memorizar conceptos. Entonces por eso dejamos ahí el de las OSAS 18001 que esperaría que la mayoría de ustedes ya se lo supieran de memoria. Si yo lo resumo, vuelvo y lo digo, desde el otro año todos estaremos utilizando además de eso ISO 45001. Todos los que trabajan en organizaciones saben de que normalmente se utiliza un tipo de norma, sí, de norma. Normalmente esa norma es internacional, conocen ustedes las de ICONTEC, pero en gran parte del mundo, no en toda, se utilizan, por ejemplo, las ISO, que son estándares para organizaciones, es un estándar internacional. Y debido a que gran parte pues, de esas organizaciones utilizan normas que son de ISO, es decir, son normas suizas, como la 9000, como la 14000. Entonces, desde el otro año estaremos utilizando la 45000. Por favor, silenciar micrófonos que no se escucha nada. Vuelvo y pregunto, ¿ustedes me están escuchando a mí? Profe, le habla Gabriel de aquí de Beiba. Sí, yo lo escucho muy bien. Ok, recuerden silenciar los micrófonos, Sí, yo los tenía silenciado. Bien. porque pues, somos demasiados a veces y cualquier ruido pues se vuelve eco y no permite que los demás escuchen. Ok, gracias Jocelyn, gracias Alicia, entonces continúo. Entonces les estaba terminando de contar eso. Esta norma fabulosa, la GTC 45, que primero que todo no nace de Colombia, sino viene en el exterior, es la principal herramienta. Y además de eso, la otra que seguramente nosotros empezaremos a utilizar desde el otro año es la ISO 45000. ¿Por qué? Pues desde la misma ISO se va a manejar toda la calidad general. Hoy en día empezamos a hablar de calidad en un sentido más global, ¿sí? Calidad en la seguridad y salud en el trabajador, calidad en el ambiente y calidad en la producción es una sola. Entonces se verá manejada desde una sola norma. ¿Qué tan diferente es a la que estamos aprendiendo en este momento? La verdad no hay mucha diferencia. ¿Sí? Si yo fuera a resumir la misma ISO 45000, pues ellos le dicen a uno, mida, ¿sí? Y el riesgo, por ejemplo, desde 45000, simplemente probabilidad versus consecuencia, es decir, lo mismo que nosotros estamos haciendo en este momento. Pues la diferencia gigante con OSAS, por ejemplo, 18001, que es de donde toma la definición la GTC 45, es de que obviamente es esa probabilidad versus la consecuencia, pero aplicada simplemente al trabajador. ¿Sí? Lo están viendo ustedes. Eso es aplicado a la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero globalmente es exactamente lo mismo. Entonces vayan teniéndolo en cuenta. Aquellos pueden ir revisándola, pueden ir utilizando su internet para ir revisándola, apoderándose de los conceptos, ir mirando las primeras páginas. Es importante porque están comenzando un camino de gestión que, que le requiere que estén siempre leyendo lo último.
Entonces, los efectos de estos riesgos, la guía siempre nos recomienda a nosotros y además de eso nos da unos tips de preguntas para hacer gestión adecuada. Dos de ellas son cómo pueden ser afectados el trabajador en la parte interesada y cuál es el daño que puede ocurrir. Entonces, cuando uno se hacía toda esa pregunta para cada uno de los procesos, cada una de las tareas, pues las respuestas son numerosas. Más adelante, en los siguientes módulos, en el siguiente semestre, van a aprender ustedes a medirlo. Entonces vamos a hacer una matriz de riesgos en la cual nosotros ya vamos a medirlos. Y esta medición, que en verdad no es tan compleja, pues le permite decidir en dónde se ponen los recursos. Es decir, si yo me pongo a ser juicioso, una matriz de riesgo en una organización que, como les decía, puede tener 50 procesos, estamos hablando de una matriz que me voy a tardar en hacerla bien hecha 3 meses. Eso no son cosas que se hacen en un día para otro. Ahora bien, los ejemplos que nosotros veremos para aprender a hacerlo son cosas pequeñas, pero sí se aprenderá en medir adecuadamente. Esa medición de todos esos riesgos le permite entonces uno decidir cuáles son los más importantes, cuáles son los relevantes, porque será imposible, además de eso desgastante, inoficioso y económicamente incorrecto de que uno le hiciera gestión a todos los riesgos simplemente. ¿De acuerdo? O sea, esos que como aparece ahí en el dibujito, los que son bajitos, pues no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? Obviamente estarían los altos y también depende además de eso de la política de la organización, es decir, cuál es su política gerencial. Habíamos además de eso revisado algunas clasificaciones de riesgo. ¿Por qué lo habíamos hecho? Porque si bien en algunas de sus tareas pues aparecían unos riesgos o parecían cosas que eran riesgos pero no estaban de acuerdo con la norma. Y entonces yo entiendo de que uno coloquialmente utiliza la palabra riesgo o lo que le parece a uno que es un riesgo o lo que le parece a uno que es un peligro. Pero recuerden que debido a que estamos trabajando ya en un estándar, pues uno tiene que utilizar el lenguaje adecuado, clasificar adecuadamente según diga la norma. Recuerdo, pues GTC 45 no es la única, pero normalmente a nivel de Colombia es la que nosotros utilizamos. Además de eso, pues GTC 45 toma casi todo de normas europeas y algunas partes de otros lados del planeta. O sea, es el mismo estándar casi para todo el planeta. Entonces, esa era la relevancia por la cual nosotros veíamos esos factores de riesgos, pero que estuvieran dentro de la clasificación como nos la presenta a nosotros la guía, la GTC 45. Iluminaciones adecuadas, lo revisamos ayer, vibraciones, y veamos lo que puede llegar a generar, factores de riesgo químico, y entonces explicaba yo el día de ayer de que encontramos factores de riesgo de químicos, por ejemplo, cuando cosas que al parecer no son líquidos, en el ejemplo que ponía yo en la presentación. Entonces también le compete a veces a uno para este tipo de trabajo, pues de que uno indague, de que uno hable con los dueños de proceso, que le expliquen a uno, la revisión de etiquetas es supremamente importante porque le da a uno las pistas de qué tipo de riesgo puede tener, qué tipo de elemento es. Entonces es muchísima la información, a veces que los mismos elementos, con las cosas con las que uno trabaja a diario, le permite a uno hacer la gestión adecuada. A veces ni siquiera el dueño del proceso lo conoce, es decir, él sabe con qué está trabajando, pero no sabe qué riesgos puede llegar a generar, ¿sí? Sobre todo en sistemas de gestión que no son que no llevan tanto tiempo en una organización. Entonces, como lo verán, es dispendioso, pero es bastante interesante porque le permite a uno conocer muchísimas cosas. Veíamos también ese ejemplo de humos, humos metálicos y no metálicos, y les explicaba yo ayer, uno, la diferencia, cosas que no son metálicas, normalmente pues esos humos que provienen del carbono, es decir, de cosas que se están quemando como el carbón, pero algunos de ellos como como metales, plomo, particulado y otro tipo de cosas, pues son supremamente presentan riesgos, presentan peligros, además de eso, para la salud humana. Entonces, es necesario que uno conozca bien desde esta gestión que puede llegar a pasar a una persona, porque a veces se les da
simplemente pensando en la fotografía que ustedes están viendo en este momento, pues se les dan correctamente los equipos de protección que en este caso el soldador requiere. ¿Sí? El tipo es profesional en lo que está haciendo, es el que sabe soldar, lo hace perfectamente, es un trabajador que es necesario para la organización y resulta de que a veces él no sabe y el dueño del proceso o por encima del dueño del proceso no sabe que puede llegar a ocurrir los humos o qué generan esos humos, ¿sí? Con los que él trabaja. Además de eso, los materiales que está aportando ahí para la soldadura, ¿sí? ¿Para qué? Para generar esa unión, a veces son diferentes dependiendo de lo que esté soldando. Entonces, como lo verán, cada caso es específico. A veces requiere de que uno haga algo de investigación porque ellos conocen perfectamente su tarea, pero a veces no saben que puede llegar a generar el cambio del elemento, por ejemplo, dado por la electricidad o por la temperatura. Entonces requeriría, por ejemplo, estoy pensando en este caso, ya voy a mirar lo que dijo Jefferson. eh, por ejemplo, es necesario que tuviera una careta de algún tipo en orden de filtrar, ¿sí? Lo que está respirando en ese caso, o si aún es peor, tal vez lo ven ustedes cuando hay cámaras, hoy en día las cámaras de pintura tienen unos trajes especiales en los cuales la persona no está respirando lo que está ahí dentro, sino que está conectado a un sistema de soporte de aire con filtros, además de eso, por fuera de cabinas de pintura, solamente hablando de automotores, ni siquiera nada serio. Jefferson dice, las imágenes se están pincelando o le pasa a algún otro compañero. Entonces, bueno, Jefferson, eh, es difícil. Pero las imágenes que yo presento, yo me tomo el trabajo de utilizar imágenes que normalmente están por encima de píxeles, es decir, son de alta resolución. Entonces, depende de su conexión, ¿sí? Precisamente yo pensando en eso, en de que algunas zonas de Colombia es difícil el tema de la conexión, de que no tienen una alta velocidad además de eso, de bajada. Entonces son algunas de las razones por las cuales las pueden ver pixeladas o por las cuales a veces no me escuchan adecuadamente. Les recuerdo de que esto queda también grabado, lo estoy grabando y mañana yo se los comparto precisamente en su plataforma. Sí, Jeffrey, fijo es su red. Jocelyn, no estoy explicando precisamente, solamente estoy recordando lo que alcanzamos a ver a la clase de hoy, de ayer, es haciendo como una introducción para los que nos vieron y para los que no nos vieron. Es decir, ahora en unos instantes retomamos donde terminé el día de ayer y seguimos con el tema que tengo que terminar para esta semana. Juan Guillermo, buenas noches. Bien, entonces voy a pasar rápidamente aquí porque ayer me demoré bastante explicando sobre eso, de que además de eso, hablando de Colombia y para gran parte de nosotros, pues tenemos el tema de vectores transmisores que pueden generar riesgos en la salud de nuestros trabajadores. Animales vertebrados, no solamente el perro que está acá pensando en el pobre cartero, sino pensando en otro tipo de cosas en muchas partes de Colombia donde encuentran animales como esa culebra. Invertebrado, les contaba yo el caso de un amigo mío que él es soldador de tubería de petróleo en el océano. Y entonces hablan de incidentes inclusive con animales invertebrados que generan riesgos supremamente altos. Y lo más común tal vez para la mayoría de nosotros, factores de riesgos por carga física y psicosociales. Ponía a veces yo el ejemplo de simplemente trabajar en la ciudad de Bogotá, ya es un riesgo gigante simplemente hablar del transporte, lo que para muchas personas, los que no saben, a veces o no les han contado, trabajar en Bogotá puede implicar 2 horas de ida, 2 horas de venida, o sea, 4 horas del día perdidas en tráfico, eh, bajo el estrés de un tráfico como una ciudad de esta. Entonces, si ustedes hacen esa cuenta por 5 o por 6 días y multiplican eso por un mes y por 12 meses, entenderán que se pierde casi un mes de su vida simplemente en trancones. Entonces empiezan ustedes a pensar en carga física y social solamente por trabajar en una ciudad como esta, en el primer renglón. De ahí para abajo, exceso de trabajo, tareas,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que tienen factores de riesgo y que de verdad afectan fuertemente a las personas y que tienen que tener, tienen que ser tenidas en cuenta cuando uno hace la gestión de riesgo en cada tarea y para cada persona, para cada actividad. Giancarlos, buenas noches. Entonces, ¿algún ejemplo que ustedes, de los nuevos, los que acaban de unírsenos, para no dejarme a mí hablando aquí solo, pueden decirme algún ejemplo diferente al que yo puse que represente una carga física y psicosocial? No estoy haciendo ningún quiz, es decir, no tengan miedo de equivocarse. Jessica, muy buena noche. ¿Algún ejemplo, Jessica, de factor de riesgo hacia carga física y psicosocial? Bueno, exceso de trabajo yo lo puse. ¿Alguno otro más específico? Cuando un jefe le pide más producción en la planta, me imagino, que ser, no sé, eso, planta, me imaginé eso. Bueno, entonces, si esa tarea es basada sin datos y sin números, es algo ilógico, pero puede llegar a pasar, increíble, ¿sí? Hay personas que a veces les toca trabajar más de las 8 horas legales, ¿sí? Se están yendo del trabajo y les ponen más trabajo para ese mismo día. Entonces, yo creo que para nosotros es común, o lo han vivido, o lo han escuchado de cerquita, ejemplo de factores de ese tipo de riesgo. Problemas personales, sí, ese es importante, a mí se me había pasado, a veces basado, basado a veces en las interrelaciones, no hay buena educación ante eso, no hay gestión ante las relaciones entre los trabajadores, se pueden dar problemas personales, es verdad. Trabajos repetitivos, wow, ese tenemos que revisarlo porque resulta, Esteban, está buenísimo ese que usted pone trabajos repetitivos, porque a mucha gente no le gustan los trabajos repetitivos, pero entonces es la manera en que se le pone a hacer o se que genera esa tarea en un trabajador, el de trabajo repetitivo, ¿sí? No puede uno cansar a la persona y sobre todo excederla, pero si bien el trabajo repetitivo sí hace la excelencia. Eso lo aprendí alguna vez yo en un curso de un japonés, gente que ha tratado con este tipo de sistemas en la Toyota, en ese tipo de empresas que fueron los precursores en este tipo de gestión. Y ellos decían de que no hay una persona que haga mejor su tarea que la que le hace 1000 veces en el mismo día. Entonces es algo repetitivo, es algo que genera excelencia. Ahora bien, ¿sí? Si estoy yo cogiendo a una persona y acabándola todo el día haciendo exactamente lo mismo, con la misma mano, en el mismo movimiento, por supuesto que estoy generando un factor de riesgo gigantesco. Entonces es importante. Gracias, Esteban. Yamil está saludando. Malas relaciones con los compañeros. Precisamente, eso, pareciera que fuera social. Estos temas a veces se salen a la social por por dos puntos importantes. Uno, el generar sistemas de seguridad en el trabajo se supone que mejora la organización, en el sentido de que hay educación entre la seguridad, la salud, entre los procesos. Mejora la organización, crece, mejoran las personas, se supone que deberían ganar mejor, estoy diciendo supondría, pero este tipo de educación en seguridad y salud en el trabajador, las personas salen con eso porque es una filosofía, ¿sí? Es una filosofía de vida, de trabajo. Entonces sale uno con eso de la empresa y asimismo las personas se comportan en la sociedad, en la calle. Pero por otra parte puede pasar lo contrario, que muchas personas debido a la sociedad o las sociedades en las que nosotros vivimos traigan sus problemas de afuera dentro de la organización y generen este tipo de riesgos físicos. Entonces también es muy importante lo que estaba diciendo Carmen. Mm, Giancarlo, la forma de recibir órdenes del trabajo, sí, el tema del modo también es supremamente importante. Muchas personas no han sido capacitadas en la forma en la que deben ordenar las actividades y las tareas a una persona que esté subordinada y resulta que eso genera cargas físicas, psicosociales. Muchas personas tienen complejos y cuando suben de rango, ¿sí? Entonces esos complejos los revierten contra las personas con las que pueden. Son,
son ejemplos que vemos nosotros todos los días. Y no solamente en esta área del conocimiento, sino en todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Por presión por el jefe, nos dice Juan Guillermo, cuando el jefe abusa al trabajador con más horas del trabajo, y además de eso yo creo, Gabriel dice eso, entonces además de eso, pues es un jefe que es ignorante de la norma porque son cosas que él no puede hacer. K, no sé quién es K, dice estado emocional del trabajador, por supuesto, los trabajos bajo presión, estrés laboral, tener actividades, realizar al mismo tiempo. Ah, sí, esa es supremamente común de que a una persona tiene su labor, la labor que además de eso le ocupa el mayor parte del trabajo, del tiempo laboral, y además le ponen otro tipo de actividades para generar en el mismo horario. Turnos de perforación de 12 horas y rendimiento de metros diarios. Sí, 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 ese es bien, bien común. Normalmente a veces lo compensan es con dinero. Entonces mucha gente se queda callada porque como está recibiendo dinero, entonces eh, no pareciera que a veces dejaran de lado ese tipo de estrés. Pero ese tipo de turnos, pues, no solamente en esa labor, sino que en mucho tipo de otras labores se exceden en las horas. Y normalmente ninguna persona puede durar concentrada, empezando por eso. Las personas no pueden durar concentradas durante muchos, ni siquiera minutos. Entonces, eso genera riesgos psicosociales, pero puede llegar a generar riesgos serios a nivel de la operación. Acoso laboral, supremamente común. Actividades. Juan Guillermo Ramos me pregunta que ¿usted cree que los problemas se quedan en la casa y no se llevan al trabajo? No, los problemas siempre los carga uno, por supuesto, pero la experiencia le ayuda a uno a poder dejar por debajo, como en stand-by, como reposado, el tema de las cosas personales y enfrentarse simplemente con lo no personal hacia el trabajo. Es una tarea a veces dispendiosa y larga, o sea, nunca uno va a dejar el problema personal, pero no se enfrenta uno a la actividad y a la rutina con lo personal, sino trata uno de dejarlo por debajo, quietico, y hacerlo no personal. Son cosas que además de eso lleva tiempo y práctica el poder hacerlo. Monotonía laboral ya la había explicado. Entonces, gracias, son ejemplos importantes y que además de eso les servirán a ustedes cuando estemos haciendo en otro curso, en otro módulo, sobre todo creo que es el siguiente semestre, pues el tema de la medición del riesgo, porque ya empezaremos nosotros sí, primero saber qué es el peligro, pero esos peligros nos presentan a son otros riesgos y los mediremos. Entonces, todas esas ideas que han tenido ustedes en este momento las irán a poner en práctica cuando estemos generando matrices de riesgo, ¿sí? Y solamente hice una pregunta. Vuelvo y le digo, imagínense cuando estén enfrentándose ustedes a 50 procesos diferentes. Hablábamos ayer de factores de inseguridad, entonces veíamos el de electricidad, solamente lo recuerdo por el tema de la guía, factores de riesgo de inseguridad mecánicos, locativos, y expliqué además de eso las estrategias de control, que creo que desde la primera clase las revisamos y prácticamente durante toda su formación la estarán aprendiendo y revisando, es decir, se la aprende de memoria porque simplemente es parte del hablar diario. Lo importante es entender cuáles son de esas estrategias las de mayor eficiencia. Es decir, no es que estén desordenadas, sino que la guía técnica colombiana le dice a uno, oiga, mire, existe un orden, ¿sí? No es el que usted quiera. El orden empieza por la eliminación física de ese riesgo y asimismo va cambiando hacia la sustitución, control de ingeniería, control administrativo y elementos de protección personal. Me refiero yo cuando hace uno la gestión adecuada para cada uno de los riesgos. Entonces, es de tener en cuenta. Ahora bien, creo que habíamos quedado ayer en este punto, ¿sí? Habíamos quedado en ese punto de las estrategias de control. Y les decía a ustedes de que necesitábamos pasar a conceptos. Entonces, algunos de los presentes, dígame, sin mirar la guía, por favor, sí, que se lo sepa de memoria, que es un accidente de trabajo. A ver, revisemos y díganme ustedes, o mejor, coloquialmente háganlo, no se preocupen, cuéntenme qué es un riesgo y después miramos cómo lo dice la norma y lo analizamos.
Bien, retomando, entonces, por ejemplo, José Galván cuenta que es un suceso repentino ocasionado por causa del trabajo. Giancarlos es todo suceso repentino que sobreviene por el trabajo que nos puede llevar a lesiones e incluso a la muerte. Jocelyn dice, un riesgo puede ser cuando un trabajador está mal la postura para trabajar, por ejemplo, la secretaria, dañar la columna. Esteban, todo suceso repentino que sobreviene por causa del trabajo, ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Keila, ya sé dónde venía la K, es un suceso repentino con potencial de causar daño, inclusive la muerte. Carmen Alicia dice riesgo de posibilidad de que se produzca un contratiempo o que alguien o algo sufra un daño o perjuicio. Está chévere ese porque es la definición, pero con sus propias palabras. Yamile, todo suceso que proviene de cualquier tipo de trabajo que cause lesión o amputación, ojalá que no, pero sí, eso es más o menos así la definición. Suceso repentino que sobreviene por causa y ocasión del trabajo, causando lesiones orgánicas, dice Laura, y al trabajador Yamile, entonces son buenos ejemplos. Ese concepto gigante. Acuérdense además de eso que ya están en época de su parcial final, es decir, estas semanas se pasaron supremamente rápido, es decir, desde hace muy poco tiempo empezaron ustedes como primíparos y ya están terminando este módulo que también tuvo una duración extensa. Entonces les recuerdo de que su parcial, su evaluación, su examen, como lo quieran llamar, está abierto y el máximo plazo es hasta la medianoche del próximo lunes. No vaya a ser de que se los olvide simplemente porque como no hay otro taller, ellos tenganlo presente. Accidente de trabajo, según la norma, es el suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo. Entonces, lo primero que todo, uno siempre tiene que tener en cuenta, ¿sí? En cuanto al concepto, es de que se refiere solamente al trabajo. Ejemplo, si me encuentro yo en la empresa y me encuentro en hora de almuerzo, y como le pasó a ese señor, en la hora de almuerzo me resbalé y me rompí un brazo o una pierna. ¿Es un accidente de trabajo? ¿Qué opinan? Daniel dice no, Carmen Alicia dice no. Giancarlo le repito la pregunta. Me encuentro en el trabajo, estoy en un día laboral y estoy almorzando y en esa hora de almuerzo me caí como ese señor que aparece ahí en la foto y me rompí algo. ¿Es un accidente de trabajo? ¿Sí o no? Depende de qué. Depende si esa hora en la que tiene catalogada como laboral, si está en su oficina o si la empresa le suministra el alimento. Voy a dejar bien en claro el ejemplo. Yo me encuentro dentro de la empresa, o sea, las instalas dentro del cuadradito de las instalaciones, pero me encuentro en hora de almuerzo. Es decir, no estoy haciendo labor, estoy almorzando. Si me llego a accidentar en esa hora de almuerzo, no es un accidente de trabajo. Así parezca ilógico, eso dice la ley. ¿Sí? O sea, si yo me encuentro en esa hora en la que no estoy haciendo una actividad laboral, pues se supone que no, para la ley, para la norma vigente, no estoy laborando. Entonces, no sería un accidente de trabajo. ¿Mm? Exactamente. Ocurre un incidente en la otra organización, pero no es un accidente que tenga que ver con el trabajo. Pero voy a silenciar los micrófonos porque hay alguien que se le prendió, entonces voy a aprovechar y lo silencio. Entonces yo creo que queda claro, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Miren, ni siquiera he leído tres renglones que además de eso están ahí apiñuscados, o sea, es decir, un renglón grande. El trabajo, tiene que ser claro.
y que producen el trabajo una lección orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o una muerte. Es decir, da todo el abanico de posibilidades de lo que le puede llegar a pasar a uno. Entonces, eso es lo primero y tiene que ser relevante. Por eso es una de las razones de que no solamente se la aprendan, no, además de eso, algo importante que me llegó el otro día en un comentario de que no habían leído uno de los conceptos completos, o sea, tiene uno que leerlo completo, porque si uno lo lee por pedazos, entonces lo malentiende, se malinterpreta. Entonces es importante dentro de la ruta de la empresa. Ah, bueno, mire, esa está excelente la que dice Daniel. Si es el bus de la organización, si es un accidente de trabajo. Pero si yo voy en mi vehículo o en un bus particular, ¿sí? No es o sea, hacia el trabajo, no es accidente de trabajo. Entonces así cambia la vaina. Es decir, si yo pongo un pie ya dentro del bus de la organización y va hacia el trabajo, sí es accidente laboral. Pero si yo voy movilizando en mi vehículo propio, en bicicleta, a pie, en lo que sea, ya no lo es. Así yo vaya para el trabajo. Ahora, profe, si el jefe le da una orden, dice Rosaura, así no esté en el horario laboral mandado por el jefe, así se le cataloga accidente laboral y va en el vínculo transporte de la empresa. Bueno, ese está interesante porque seguramente se podría pelear por accidente laboral y el que tendría el problema en verdad es el jefe por estar dando, eh, por estar dando órdenes fuera del horario. Pues tendría que saber los riesgos en los que se está metiendo él por hacer ese tipo de cosas. Si es mandado por un jefe inmediato pero fuera de las instalaciones de la empresa, está catalogado como, o sea, si pertenece a mi trabajo, mi labor, es decir, imagínense a alguien que lleva correos, pues está fuera de la organización, pero está haciendo otras actividades de su trabajo. Si se resbala y se torce el tobillo a la hora de llevar la bandeja al comedor, no, ese está bueno, Juan Guillermo, no es accidente laboral. Le pasó un incidente dentro de la organización, pero no es laboral. Estaba en su hora de comida. Sí, sobre todo Jefferson, de que esa pregunta es buena porque resulta que le parece a uno ilógico. Y eso son cosas que se siguen peleando. Es decir, ese tema del accidente laboral se sigue peleando en la legislación, porque por supuesto es ilógico que si yo voy a mi trabajo y me sucede algo, me atropellan o me estrello o me pasó algo a mí, pues, la lógica común diría de que era un accidente de trabajo, pero no. Entonces, por eso es buena la pregunta. Voy a ver si la incluyo en el parcialito del siguiente semestre, en el examen. Entonces, bueno, este no está tan nítida. Ahí sí me perdonan. Causas de los accidentes laborales, las voy a leer. Jefferson, obvio. Y si puede en trabajo y la empresa presta, y si pues está en su trabajo y la empresa presta el servicio. No, no la entiendo, Jefferson. Si quieres seguirla redactando y yo sigo por acá. Yamile, está lloviendo acá súper fuerte. Bueno, yo los entiendo. Por acá también llovió duro. Yamile, buena noche. Yo continúo acá, ya saben de qué queda grabándose. Causa de los accidentes laborales. Decía, bueno, esta no está tan nítida, la voy a mejorar. Acuérdense de la mejora continua. La leo. O sea, descuidos por estar a veces hablando. Hoy en día que parece una enfermedad el tema del celular, las personas no dejan el celular ni para respirar, van caminando y van con ese bendito aparato y en una organización eso es algo, es un riesgo gigantesco. Entonces eso puede generar descuidos, excesos de confianza. Eso es importantísimo. A veces no digo el maestro de la labor, maestro coloquialmente, sino el que es maestro en su profesión, se tiene tanta confianza que no utiliza los elementos de protección y se genera riesgos para él y para la organización. Orden y limpieza en las áreas de trabajo, desafortunadamente seguimos viendo ese tipo de cosas. Cansancio, no solamente, bueno, es conchudez del que llega cansado a laborar y si bien tiene otras actividades, es respetable. Conocemos a muchas personas nosotros de que tienen a veces que tener más de una actividad para poder generar el dinero para que se necesitan en los hogares, pero por ejemplo a veces en algunas organizaciones no se utilizan bafómetros, es decir, no se mide el nivel de alcohol. Y hay personas que llegan, han trasnochado toda la noche y resulta que sí van a trabajar y se generan riesgos y un poco de problemas para las organizaciones. Eh,
había dicho el de no usar los equipos de protección personal, falta de capacitaciones es importantísimo porque resulta que muchos empleadores no capacitan a las personas. Y entonces, primero que todo, eso es un riesgo psicosocial gigantesco, poner a una persona a hacer algo para la que no está capacitada. Entonces, eso es una presión, eso es unas cosas que siempre se tienen muy en cuenta a nivel de los sistemas de gestión. A ver, miremos las preguntas. Esteban dice, esto se debe por falta de cultura de HSE y responsabilidad de los trabajadores. Sí, como usted lo está diciendo, el tema de este tipo de gestión es cultural. Estamos nosotros haciéndonos una apuesta a generar un cambio en la persona. Por supuesto, lo principal también lo de ingeniería, lo de sustitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy importante el trabajo con la persona. Enfermedades. Entonces habíamos visto la de accidente laboral. Ahora, cuéntenme, ¿qué es una enfermedad laboral? Solamente estoy haciendo preguntas que ya deberían, o sea, esto es lo básico, los conceptos, ¿sí? A lo que se enfrentarán tal vez a su examen. ¿Qué dice la norma sobre la enfermedad laboral? ¿Qué es una enfermedad laboral? Cindy, mientras tanto, voy respondiéndole a Cindy. Si están trapeando y me deslizo, ¿es accidente laboral? Así esté señalizado. Si usted está dentro del trabajo y está en la hora laboral, por supuesto que es un accidente laboral. Daniel, generada por la labor que se desempeña, muy bien. ¿Algún otro? Voy a continuar entonces. Esta hora en verdad se hace muy corta. Pareciera que la hora en videoconferencia es más corta que la de la teleclase, por lo menos esa es la impresión que me da a mí. Jocelyn dice, una enfermedad laboral puede ser cansancio cuando se paralizan los huesos de las manos. Lo que pasa es que si se convierte en algo, o sea, no en algo espontáneo de una vez, sino que se convierte en una condición, sí lo sería. Carmen dice, produce por toda la labor que se paraliza, sí, exposición prolongada. No necesariamente, Keila. La enfermedad, mire, veamos cómo lo define OSAS. O sea, es decir, la enfermedad ya se termina generando como condición. Esa enfermedad, como lo digo, es condición física o mental. Ah, entonces ahí uno le está diciendo no solamente lo que le puede pasar al cuerpo de uno, sino también a la mente, igualito. Eh, es adverso, es decir, es negativo, es identificable, y se refiere a identificable a nivel médico, ¿sí? Surge, o sea, aparece, también puede llegar a empeorar, o las dos cosas, a causa del trabajo. ¿Sí? Es decir, es el trabajo el que lo genera, y yo puedo hacer una línea directa, una relación directa en que el trabajo está generando esa enfermedad, ¿sí? O es el trabajo o la situación relacionada con el trabajo, ¿sí? Es decir, el trabajo me expone a mí a una causa que me genera a mí una condición médica. Ya puede ser física o mental. ¿Mm? Jocelyn dice que no se ve nada. Vamos a ver qué pasó. Eh, ¿Alguno otro puede ver? Esto sucedió, Gabriel dice, es todo aquello que se produce por exceso. Sí, pero tengan en cuenta que se genera una condición física. Laura dice que se ve claramente. Ok, listo, gracias. Ya me estaba preocupando porque la vez pasada estuvo funcionando mal Teams a esa hora. Entonces, ¿qué? Quedé preocupado. Ok, listo. Entonces continúo. Ya son las 7:20. Gripe, resfriados, dolores de cabeza fuera del trabajo, pues estos no son enfermedades laborales. Cierto que no, son condiciones, pero no es una enfermedad que me está generando a mí el trabajo. Son cosas bueno, el dolor de cabeza sí. El dolor de cabeza, una migraña generada por el trabajo, es decir, poca iluminación, exceso de ruido, que uno pueda estar seguro que es el trabajo. Obviamente, el dolor de cabeza, una migraña, se puede convertir en una enfermedad, ¿sí? Entonces, hay que saber diferenciar. Enfermedad profesional. También la norma le dice a uno exactamente qué es una enfermedad profesional y lo vemos en la definición. Son estados patológicos, ¿sí? Sobrevienen como consecuencia de la clase de trabajo, es decir, es profesional esa enfermedad
está directamente relacionada con el tipo de trabajo. Y entonces nosotros sabemos qué tipos de trabajos generan ciertos tipos de enfermedades, ¿sí? Ciertas posiciones, exposiciones, etcétera. Esta mañana estaba leyendo, por ejemplo, las noticias y mostraba un reporte de cáncer y el primer tipo de labor que hoy en día están apareciendo con cáncer, por ejemplo, son los pilotos, debido a que se encuentran tan arriba y la luz que atraviesa las ventanas, a pesar de tener filtros, pues están siendo expuestos a esa onda de longitud, a esa longitud de onda de la luz, al estar tan altos los aviones y están apareciendo muchos de ellos con cáncer. Entonces, estados patológicos son entonces, aquí aparecen cosas comunes, el túnel carpiano, un poco de cosas, el estrés, cefaleas, la posición a las personas. Afortunadamente ese ya casi no se ve porque como resulta que desde hace como 15 años ya un poquito más se empezó a trabajar muchísimo con el tema de la posición de las personas que trabajaban frente a los computadores, entonces a todos se les pusieron sillas ergonómicas, a todos se pusieron en los computadores a la altitud adecuada para que la cabeza no se inclinara y además de eso levantar las piernas, entonces yo creo que se parece al de los EPPs, se ha trabajado tanto que ese en verdad ya es algo súper básico que casi uno no lo ve. Daniel dice, una enfermedad ocasionada por el trabajo y no está reconocida por la norma, se puede considerar como enfermedad laboral. Pues yo creo que, a ver, enfermedad lo dice es un médico, ¿sí? Y entonces él es el que se empieza a dar cuenta si esa enfermedad, esa condición médica se le está generando el trabajo. Entonces puede ser que no esté, o sea, que no sea tan común hacia la norma. Tengan en cuenta también de que trabajos, actividades y tareas hay N y pueden estar apareciendo nuevas, no, dicho, no nuevas enfermedades, pero sí se pueden estar clasificando nuevas. Gracias, Daniel, por su pregunta. Bien, incidente importante, aparece larguísimo. Como lo ven, la mayor cantidad de mis presentaciones no tienen muchas letras, es decir, prefiero poner una foto gigante y explicarle. Pero como este sí es un concepto grande de la norma y que tenemos que analizarlo, pues utilicemos los últimos minutos para mirar este y tal vez el siguiente. La norma, primero que todo, esto aparece en la guía técnica, la GTC 45 y está copiado, como lo ven ustedes, de la NTC OSAS 18001. NTC significa Norma Técnica Colombiana, es decir, también es copiada por Icontec, o mejor dicho, copiada no es la palabra, sino se pagan los derechos para tener la traducción y además de eso ponerla pues con la portada que trae el Icontec, pero es una norma internacional esta OSAS 18001. La definición la leo textualmente porque no se puede hacer de otra manera. Evento relacionado con el trabajo. Entonces ya lo vemos. Primero que todo hablamos del trabajo. En el que ocurrió, es decir, pasado o pudo haber ocurrido. Es decir, ocurrió una enfermedad o lesión o pudo llegar a haber ocurrido. Las dos cosas. Es decir, ocurrió alguna cosa que no me generó lesión o enfermedad, pero sí pudo llegar a haber ocurrido. Eso es un incidente. ¿Sí? Y puede generar, además de eso, independiente de su severidad, una víctima mortal. Pero usted dice, pudo haber ocurrido, es decir, no ocurrió, es importante, porque si hubiera ocurrido una víctima mortal, entonces sería un accidente. Entonces son dos cosas diferentes, tienen que tenerlo bien en cuenta. Vamos a mirar las notas, que además de eso, vuelvo y les digo, tiene uno que leerlo todo para comprenderlo. A ver, leo lo de Rosaura, que dice, si una persona deja de trabajar, pero tiempo después se enferma, se puede comprobar que se produce. Sí, ha pasado, por ejemplo, se me olvida ahorita, alguien que me ayude, las tejas, hasta hace poco esa teja común, ¿de qué materiales que se hace? Es que se me olvida el asbesto. El hacer la pregunta me ayuda a mí a autorresponderme. Para responderle eso, gracias Jefferson por estar atento. Rosaura, por ejemplo, dice la persona, pasó, por ejemplo, le pongo el ejemplo Rosaura con el asbesto. Antes no se sabía que el asbesto generaba cáncer, ¿sí? Y las personas dejaron de trabajar, se pensionaron y se empezaron a dar cuenta que muchos de los que trabajaron en ese tipo de industria, después de estar pensionados, empezaban a generar cáncer. Entonces, hoy eso se pudo comprobar y se sabe que es una enfermedad generada por ciertos tipos de trabajo. Y créanlo, no, esto fue hace muchísimo tiempo y en Colombia hasta ahora se deja de trabajar con asbesto.
años, muchísimos años después de que se hubiera comprobado. Entonces, respondiendo a Rosaura, sí se puede comprobar tiempo después de estar trabajando. ¿Mm? El problema es de que yo estoy diciendo el hecho. De ahí a pasar por un sistema legal es otro tipo de cosa totalmente diferente. Bien, leamos las notas. Entonces, la primera, un accidente es un incidente. ¿Sí? Es decir, mira la diferencia. El accidente es un incidente, pero el accidente da lugar a la lesión, a la enfermedad o la víctima mortal. Entonces pongo yo un paréntesis. El incidente no da lugar a la lesión, no da lugar a la enfermedad y no da lugar a la víctima mortal. Estoy explicando bien eso, ¿no? Es un poquito complejo. Así le hagan Gabriel le pregunta que si así le hagan el examen de retiro, pero por supuesto porque hay muchas condiciones que no aparecen inmediatamente, sino con años después. Cuando yo explicaba, por eso me demoré yo ayer explicando el tema de polvos químicos y otro poco de cosas. Usted le hacen el examen tiene 30 años o 25 años cuando sale de la empresa y resulta que usted estuvo expuesto a elementos teratogénicos, cosas que generaban cáncer y seguramente cuando usted salga de su empresa va a estar todavía joven y fuerte. El problema es que 10, 15, 20 años después es que empieza a aparecer las repercusiones de ese tipo de contacto. Y lo hablo, por ejemplo, pensando en sustancias teratogénicas, pero hay mucho tipo de actividades, movimientos, cosas de que no se ven cuando las personas son jóvenes, sino que terminan ciertamente generando enfermedad y son observables ya en estado de adultez o de madurez. Entonces eso es bien, bien relativo. Entonces, tengan en cuenta ustedes esa nota. Si lo ven, si ustedes solamente leen las primeras dos líneas de lo que es un incidente, en verdad se van a confundir. Si uno lee la primera nota, ya empieza a aclararse la cosa. Dice, el accidente es el incidente que da lugar a la lesión, enfermedad o víctima mortal. Entonces ya a uno le queda la cosa bien clara. ¿Sí? Es el incidente, pero es un incidente que da lesión, enfermedad o víctima. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso tiene uno que diferenciar entre accidente e incidente. El accidente, obligatoriamente hay lesión, enfermedad y víctima. ¿De acuerdo? Sí, Lina. A ver, vuelvo y hago una pregunta. Igual ya son las 7:30, se está acabando. Jefferson dice, si me parto un brazo, espérate, a ver, leo todo. Si me tropiezo y me raspo el brazo, sería incidente. Está buena la pregunta. No sé si usted me está haciendo una pregunta capciosa. Estoy pensando. A ver, el incidente no deja nada. Es decir, que si se raspó, si hay un accidente, Jefferson. ¿Sabe por qué? Y de una vez me curo en salud para contestarle bien. Porque puede ser que se raspe y donde se raspó, puede ser de que en el suelo había alguna bacteria y resulta que le entra a usted a su cuerpo la bacteria y le puede generar algo gravísimo. Entonces sí fue un accidente. Entonces, por eso la raspadura es un accidente y además de eso tiene que pasar ¿por qué? Por enfermería o tiene que pasar por el médico, depende de lo que pase. Ejemplo, está uno en campo y pasas un alambre de púas, obligatoriamente tiene que uno ir a enfermería y además de eso tiene que ir a vacunación. Entonces yo creo que así le contesto bien, Jefferson. Si se parte el brazo es accidente también. Accidente no es todo lo que reportamos a la ARL. Además de eso, ¿no? Acá estamos viendo lo que es el concepto. Ya la parte de la aseguradora de riesgos laborales es la segunda parte, lo que uno tiene que reportar. Muy bien, Giancarlos. Leamos la segunda nota aclaratoria. Un accidente en el que, un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal, también se puede denominar como casi accidente. ¿Por qué es que se utiliza eso? Pues uno lo está utilizando para los sistemas de gestión, para tenerlos en cuenta, para poder mejorar. Por eso es que el incidente, lo que nos queda interno en la empresa, si el incidente en verdad le está sirviendo a uno, es para mejorar, eso es verdad. ¿Sí? Lo está uno teniendo en cuenta para ver cómo genera una actividades de que eso no pueda volver a ocurrir y que además de eso no puede, la próxima vez no se vaya a convertir en un accidente. No pasó, Rosaura, simplemente o pasó, pero no dejó ninguna víctima. Es decir, se cae un ladrillo, pero le cayó al lado mío, no me pegó y tampoco dañó ninguna cosa. Es decir, solamente se dañó el ladrillo, no dañó ni una ventana ni nada. Eso es un incidente.
Y el accidente es, cayó el ladrillo, rompió la ventana, es un accidente. Cayó el ladrillo, me golpeó a mí, es un accidente. Entonces yo creo que esa es fácil para explicártelo de esa manera, Rosaura. Entonces eso era lo de incidente. Voy a terminar acá. Díganme cuál es la diferencia entre accidente e incidente según lo que acabo de explicar rápidamente, solamente un minuto, y simplemente doy esa diferencia básica, que creo que además de eso ya lo hice, es decir, me adelanté a esta diapositiva, ¿sí? Y un minutico y terminamos acá. Entonces díganme cuál es esa diferencia. Bien, Laura dice, un incidente es aquel en el que no hubo una lesión, ni la persona, ni las instalaciones, el accidente sin lesión. Perfecto. Entonces yo creo que si todos se quedaran, por lo menos con a nivel de introducción, ¿no? Y muchos de ustedes ya vienen trabajando en organizaciones, se notan las respuestas, pues ya lo sabían. Accidente, dice José, que es el suceso que causa lesión, e incidente es casi accidente, muy bien. Incidente no deja víctimas, muy bien. Entonces, yo creo que a nivel de que de introducción, por lo menos quedo yo satisfecho de que conceptos básicos les quedan a ustedes claros. Keila dice accidente es lo que ocasiona una lesión al trabajador, incidente lo que pudo haber pasado pero no pasó. Sí, es importante y a veces suena como algo común, como un trabalenguas, pero resulta que es importante tenerlos en cuenta porque vuelvo y lo digo, nos permite a nosotros mejorar. Giancarlo dice que accidente es el suceso repentino, incidente es la probabilidad de que ocurriera. Bueno, toca leerlo otra vez. La diferencia entre accidente e incidente es que el accidente deja rastros, el incidente no. Tocaría mirarlo uno por uno, pero teóricamente sí. Casi pasa accidente, pasa el suceso. Miremos una de las diferencias, porque además de eso depende de dónde la estamos sacando. El accidente provoca algún daño personal o material. Entonces me acuerdo lo que me ha dicho Rosaure, como le expliqué, el ladrillo. ¿Sí? Se cayó el bendito ladrillo desde un segundo piso, tercer piso, no importa. Y resulta que estuvo a punto de golpearme, pero no me golpeó y además de eso no dañó nada en las instalaciones. Ese es el incidente. Si me hubiera golpeado es un accidente. Si hubiera roto algo es un accidente. Y entonces dice coma, mientras que en un incidente puede ocurrir o no un daño entre las personas en instalaciones de la maquinaria, es decir, cualquier cosa de la organización. Entonces, respetados, queridos compañeros, estudiantes, voy a dejar el día de hoy hasta acá. Les agradezco muchísimo el tiempo, venir a acompañarme a esta hora. Para algunos de ustedes estará haciendo el mismo clima que para mí, un clima bastante frío. Es la última videoconferencia, ya terminamos, entonces me voy a despedir, les doy muchas gracias por acompañarme. Todo, a pesar de ser un grupo tan grande, fueron supremamente respetuosos. ¿Qué otra cosa queda importante? Las actividades pendientes, hasta este viernes recibo o las dos últimas actividades. Por supuesto, no es lo mismo para la persona que me la entregó a punto antes del lunes. La recibo, obviamente habrá algo de disminución en la calificación. Pues quedo agradecido. Les deseo éxitos en los siguientes módulos, perseverancia. Ya terminan el primer semestre y en un momento se les pasará el resto de su aprendizaje. Entonces, siendo así, voy a terminar la grabación y simplemente muchísimas gracias y que pasen todos muy buena noche. Hasta la próxima.